Bienvenidos, en la clase de hoy os voy a explicar cómo hacer secuencias de historias CTA Lead Magnet. Este tipo de secuencias son las que más conversaciones nos van a generar. Vamos a ver desde la estructura que tenemos que seguir, ejemplos reales y cuál es la clave que hace que estas secuencias nos generen tantas conversaciones. Vamos a ello. Lo primero de todo, vamos a ver cuándo utilizar secuencias Lead Magnet. Las usamos cuando buscamos que la gente demuestre interés sin sonar insistentes, sin ser una venta tan directa. De hecho, vamos a notar que vamos a generar un montón de conversaciones y van a haber de todo tipo de perfiles, más cualificados, menos cualificados, muy poco cualificados. Y es que vamos a traer muchas conversaciones y no vamos a quemar tanto. Hay otro tipo de secuencias que son CTAs más directos que vamos a tener muy pocas respuestas, pero vamos a tener perfiles más cualificados. Lo único malo es que queman mucho a la audiencia porque son secuencias más de venta y estas las vamos a usar una vez cada 2 semanas, por ejemplo. En este caso las CTA Lead Magnet las podemos usar una vez cada semana o 2 veces cada semana. Vamos a ver la estructura que tenemos que seguir. Lo primero de todo, el hook de resultado. Tenemos que empezar la secuencia de historias atacando a un hook. Por ejemplo, Juan duplicó sus leads en 7 días. Tenemos ese hook. Segundo, tenemos que vender el vehículo que nos ha permitido llegar a esos resultados. Lo hemos conseguido con Reels e historias. El tercer y último paso sería hacer este CTA suave. Comenta yo y te mando el recurso. Importante que sea una palabra fácil de escribir. Vamos a ver ahora sí, luego de haber visto la estructura, vamos a ver ejemplos prácticos. En este caso, vamos a ver 2 secuencias que a mí me han funcionado de maravilla. De María Durán, una de mis clientas, y Pedro Werbaum, también uno de mis clientes. La secuencia que vamos a ver nos ha generado 8.000 conversaciones con 30.000 visitas. Es brutal a nivel de porcentaje, increíble. Literalmente 1/3 de las personas que nos ven las historias nos han respondido. Así que brutal. Vamos a ver, ahora sí, historia por historia como lo hemos hecho. Lo primero de todo, tenemos que subir una historia, no simplemente de hook de resultado, sino una previa a ese hook del resultado. Una historia que nos atraiga muchas visitas. Seguramente te habrás dado cuenta que cuando subes historias hay días que tienes muchas visitas, otro día que tienes menos visitas. Y tenemos que identificar este patrón. En este caso, hemos identificado el patrón de que cuando María sube una historia lifestyle pasándoselo bien, las visitas se disparan. Por eso mismo tienes que identificar ese patrón cuando tenemos más visitas y usarlo en las secuencias de ventas. Entonces empezamos. ¿Me acompañas a pescar? Pero hay un problema, necesitas un buen gancho si quieres pescar muchos peces, y no hablo de pescar. Estoy cansada de ver malos ganchos. Malos ganchos, pocas visitas, buen gancho, muchísimas visitas. Entonces hemos empezado con el hook, un hook que nos atraiga visitas, luego hook del resultado, en este caso, si tienes un buen gancho vas a conseguir muy buenas visitas, ¿vale? Lo hemos visto aquí, vamos a ver aquí la estructura, como hemos dicho. Lo primero de todo, un hook, aquí no está escrito, pero un hook que nos atraiga muchas visitas al principio. Luego, el hook del resultado, en este caso, en vez de Juan duplicó los leads en 7 días, consigue muchísimas visitas. Un buen gancho te proporciona estas visitas, este alcance. ¿No sabes cómo hacerlo? Muy fácil, solo copia mis ganchos. Ya hemos vendido que el vehículo para conseguir estas visitas son los ganchos. Entonces hemos vendido el vehículo y ¿cómo lo vas a conseguir? Copiando, solo copia y pega mis ganchos. Y aquí le damos mis 100 ganchos virales.
responde ganchos y te los envío. Vamos a ver las claves de esta secuencia de historias. Lo primero de todo, lo que siempre hay que hacer, chicos, es mostrar una captura de pantalla del recurso por dentro. Esto funciona muy bien, lo tenéis que aplicar. Por otro lado, cuando hagáis el CTA, un error que comete mucha gente es hacerlo todo del mismo tamaño, ponerlo en el mismo bloque de texto, y esto es un error muy común. Hay que poner la palabra que tienen que responder en grande y de otro color para que la gente lo pueda ver, se le haga fácil responder al CTA. Por otro lado, es muy interactivo y al final de la clase vamos a ver la clave de por qué tantas personas responden a este tipo de secuencias. Os lo voy a dejar al final. Vamos a ver ahora sí otro ejemplo que sigue la estructura, que también lo vais a ver mucho más claro. Empezamos esta primera historia, que por cierto esta secuencia nos generó 4.000 respuestas con 20.000 visitas, así que también muy top. Empezamos una primera historia que nos aumente las visitas, como hemos dicho anteriormente. En este caso he identificado el patrón que subiendo una historia de Pedro y su perro nos disparan las visitas. Entonces digo, vale, la voy a poner. No esperaba echarlo tanto de menos. Simplemente subo esa primera historia para aumentar las visitas porque queremos buscar mucho volumen. La segunda historia. Recordamos la estructura. ¿Qué es lo que teníamos que hacer ahora? Hook del resultado. ¿Vale? Vamos a ver cuál es el hook del resultado. Hoy voy a desvelar la herramienta que me genera el 80% de mis ventas en Instagram. ¿Veis ese hook del resultado? Ostras, ¿cuál es la herramienta que te permite generar el 80%? ¡Qué intriga, qué interés! Y aquí seguimos vendiendo estos resultados fáciles. Es gratuito, fácil de aprender y de implementar. Ahora, que la gente tiene este deseo, estas ganas de saber cuál es esta herramienta, vendemos el vehículo. Son las historias de Instagram. He preparado un documento con las historias que más facturación me han generado este mes. Repetimos, ponemos el documento por dentro. No tienes que pensar, copia y pega mi contenido. Ahí os dejo una pista de la clave que tenemos que seguir. Al final os la digo. De nuevo, ponemos la palabra en grande, responde yo y te la envío. Fácil de escribir. Aquí volvemos a hacer otro CTA. Lo recomiendo hacer doble CTA en las secuencias. También explico la estructura y la teoría de cada una de ellas, de cada historia que sube Pedro. En este caso, este documento y todo esto lo creé yo, donde explico cómo vender a través de las historias de Instagram, ¿no? Entonces mostramos la presentación por dentro y por aquí otra vez el documento de las historias por dentro para que la gente ya lo visualice. Responde yo y te las envío de inmediato. Genial, pues ya hemos visto la estructura y ejemplos prácticos, bastante sencillas. Y esto os aseguro que os va a generar muchísimas conversaciones si lo hacéis de esta manera. Recapitulemos antes de pasar a la clave, ¿no? El hook que os atrae las visitas, hook del resultado. Vais a conseguir X cosa. El tercer punto, vais a conseguir X cosa aplicando esto que os explico aquí, usando esta herramienta. Y ya el tercer paso, pues el CTA, muestras el recurso por dentro, pones la palabra en grande y listo. Ahora vamos a ver, ¿cuál es la clave NAFE? La clave es el lead magnet, no simplemente seguir la estructura, sino el lead magnet que vamos a entregar, ese recurso gratuito que vamos a dar. Tiene que ser fácil de aplicar y de consumir. Esta es la clave de todo, chicos. ¿Qué tipo de lead magnets son fáciles de aplicar y de consumir? Os voy a poner un ejemplo. ¿Qué es más fácil de aplicar y de consumir? Regalar una clase de 1 hora donde os explico X cosa, donde os explico hacer las historias de Instagram, o copia y pega las historias que he estado subiendo durante 3 meses para todos mis clientes. Solo copia y pégalas. ¿Cuál es más fácil de aplicar y de consumir? Pues, ostras, la carpeta de Drive con las historias de todos los clientes de NAFE. Las voy a copiar y las voy a pegar en mi sector y seguro que me va muy bien. Pues esa es la clave, chicos, que sea fácil de aplicar y de consumir, porque hay mucha gente que simplemente por el interés, por curiosear un poco, va a responder. Entonces, si os dais cuenta, yo he analizado este patrón. Todas las secuencias lead magnet que entregamos, cosas fáciles de aplicar y de consumir, nos generan
miles y miles de conversaciones, aunque tengas pocas visitas. Espero, chicos, que os haya encantado esta clase. De verdad que esto podría costar muchísimo dinero, lo que os estoy explicando, y os lo doy totalmente gratis. De todas formas, puedes aplicar todo lo que te he comentado y conseguir resultados ya mismo. O si quieres que mi equipo y yo te hagamos las historias directamente o quieres formarte más en profundidad, te voy a dejar por aquí un Calendly para que agendes llamada directamente conmigo y mi equipo y vemos si te podemos hacer las historias, si encajas, y empezamos con ese Done for You. Espero que te haya gustado, o simplemente para seguir formándote, porque también tenemos la formación si lo quieres hacer directamente tú. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.